Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Amén. Qué precioso canto. Yo le amo porque Él a mí me amó primero. Así es. Amén. Dijo el profeta de Dios, nadie busca al Señor. No hay ningún hombre que vaya a buscar a Dios. Es Dios buscando al hombre. Amén. Y gracias a Él por ese sacrificio que dio por nosotros. Sí, Señor. No hay como pagar. Amén. Así es, Señor. Amén. Gloria al Señor. Estamos contentos, ¿verdad? Sí, Amén. Si no aplauden, por lo menos sonrían para con esos nervios, por favor. Estamos agradecidos, contentos en esta tarde. Nos ha tocado partir el pan y compartirlo. Sí, Señor. Y bueno, estamos aquí siempre dispuestos en ayudar en lo que podamos. Amén. 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 Vamos a abrir la escritura, ya así que estamos de pie, aprovechando. No veo a mi esposa. Está acá. Sí, vamos a abrir la escritura, perdón, en Amén. la escritura era San Juan 3, 16, la escritura dorada, creo, escuché una vez por ahí. San Juan 3, 16, en esta tarde todavía, quiero hablar un poquito sobre el don de Dios. Así le he titulado, el don de Dios. Amén. 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 Vamos a leer. ¿Cuántos tienen la escritura ya? Amén. Amén. Gloria a Dios. Me siento un poquito ya menos tenso, pero no se vayan a poner serios, por favor. Si no, ahí me van a comer los nervios. San Juan 3:16 dice la escritura. Acá está. Creo que todos la sabemos hasta de memoria. Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor y buen Dios, en esta tarde ya, Señor, te agradecemos por la bendición que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Dios, que se ha tomado el tiempo, Señor, para viajar un par de horas y estar en este lugarcito, Señor, que tú has provisto. Gracias, Padre, por nuestro hermano Eli, Señor, que en esta mañana nos ha compartido un mensaje tan hermoso, Señor. El poder que nos levantará, Señor. Somos hermanos de ese gran poder, Señor. Padre, gracias, Señor, en esta tarde también te pedimos bendigas esta porción que hemos leído de tu palabra. Como decía nuestro hermano, esta palabra es eterna, nunca se termina, Señor. Muchos han leído esta escritura, todos, hasta los que no han leído la Biblia, quizá por ahí la han escuchado, Señor. Pero en esta tarde, Señor, te pedimos que nos permitas traerla de una manera especial para tu pueblo, para los que están aquí, como para los que están en la audiencia invisible, Señor. Que tú también les bendigas a ellos, Padre. Gracias, Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos, Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Amén. Estamos en el puesto de deber en esta hora. Se escucha bien todo, ¿verdad? Bueno, también a veces batallaba, antes que predicaba, batallaba en eso con la voz un poco. No hablo muy fuerte y luego a veces el micrófono no lo usaba y muchas veces no me escuchaban. Pero aquí creo me escuchan todos bien. Entonces ahora quiero hablar un poquito acerca del don de Dios. Bueno, ahí después de que le di el tema al hermano, yo le puse el don de Dios siempre presente. Porque Dios siempre tiene un regalo, eso es lo que significa don. Creo que todos sabemos eso. Entonces, eso es lo que significa el don. Entonces, quería compartirles, yo imagino que esto ya lo conocemos un poco o tenemos una idea acerca de esta escritura, acerca de cómo la hacemos viva para nuestro tiempo. ¿Amén? Mucho el sistema denominacional tiene de que Dios dio a Jesús, su Hijo, en aquel tiempo, y eso está correcto desde un ángulo. Decía el profeta de Dios, una rebanada, por más delgada que sea, siempre tiene dos modos de verla. ¿Amén? Entonces, en esta hora quiero verla, ese don
que está presente hoy en día. Amén. Quizá algunos piensen en el profeta, está bien, fue un regalo que también Dios nos dio en este tiempo, pero siempre Dios provee un don para su pueblo. Amén. Amén. Entonces sí, yo en eso quiero hacer un poco mi enfoque, en ese don que el Señor nos ha dado en este tiempo. Creo todos conocemos un poquito acerca de la historia de la sí fue la samaritana. Sí, amén. Fue esta mujer de una mala fama que se acercó al pozo a sacar agua, y cuando ella vino se encontró con un hombre. Y cuando se encuentra con un hombre llamado Jesús, la denominación, los fariseos, los saduceos, todas aquellas personas lo odiaban a ese hombre. ¿Por qué? ¿Por qué lo odiaban? No lo odiaban por lo que él era, sino por lo que él predicaba. Él muchas veces lo llegaban a decir, no te apedreamos por esta razón, sino por la blasfemia. Llamaban blasfemia la doctrina de Jesús. Entonces, en la mañana decía el hermano que lo que nosotros creemos, mucha gente lo ha llamado una doctrina satánica. Y yo he escuchado eso, una doctrina diabólica. Creer que el profeta de Dios regresa. Entonces, es algo que muchos dicen, no, esa doctrina es diabólica, eso no es cierto. Quiere ver a Jesús, dice, el único que regresa es el Señor Jesucristo. Pero no saben que el Señor Jesucristo viene en este hombre, amén. Y es la manera que Dios ha trabajado. Y bueno, siempre esas escenas nunca cambian. El día presente de hoy no está ausente de ser de la misma manera que fue en el tiempo de Jesús. Dios siempre tiene un hombre, y ese hombre siempre nos trae la luz al pueblo de Dios. Amén. Y ese es el regalo que Dios envía para cada uno de sus hijos. Entonces nosotros damos gracias a Dios porque Dios nos da un regalo. Y ese regalo, fíjense, cuando uno recibe un regalo, uno ese regalo lo aprecia. Uno ese regalo muchas veces lo guarda. Mire, ahorita me acaba de suceder una situación inesperada. Traía un pequeño pincito y lo perdí. Era un regalo, la verdad, era especial. Y uno se siente mal por darle un mal cuidado. Entonces, un pequeño descuido y ahora a veces se aflige un poco la carne, que dice, ya lo perdí. Y luego más si tenía algún valor quizá monetario también. Entonces, ¿cuánto más no vamos a apreciar el don que Dios nos ha dado para vida eterna? Amén. Es algo que no perece. Es algo que permanece para siempre. Amén. Entonces, tenía algunos extractos. Ahora no traje mensajes, pero había escuchado que nuestro hermano Brian iba a compartir y me confié un poquito. Pero Dios siempre provee, amén. Él sigue siendo el gran Jehová Jireh. Siempre provee, siempre tiene algo. Y bueno, gracias a Dios en esta hora Él también nos ha provisto algunos extractos aquí para fundamentarlo y poder aclarar lo que está en el corazón de uno. Porque muchas veces está en el corazón de uno y no lo puede expresar. Amén. Entonces, bueno, bien, hablando de eso, de los regalos, eso es lo que uno debe de apreciar siempre. Uno muchas veces no le toma el valor a las cosas que se nos son otorgadas, porque muchas veces a mí me ha tocado dar regalos, no para reclamarle a los que se les he dado, ¿verdad? Pero muchas veces he visto que no le dan un cierto valor. Y muchas veces se escucha eso de que, pues como a ellos no les costó, no lo valoran. Entonces, uno tiene que darle ese valor. Porque este regalo que Dios nos ha dado es un regalo que nos está dando la vida. No nos está dando quizá dinero, o quizá no nos está dando algunas como preferencias o cosas como esas, no, sino que nos está dando algo que a la verdad permanece para siempre. Un día, fíjese, bueno, gracias a Dios me ha permitido pasar por experiencias no muy agradables, en las que me ha tocado despedir a familiares. Y entonces es cuando uno verdaderamente comprende el valor de las cosas. Cuando uno ve que lo material, cuando uno ve que las cosas que podemos ver realmente no tienen valor alguno. Uno pudiera quizá matarse, como ustedes saben, la situación que pasé con mi hermano. Era un buen hombre, un buen joven, pero él
estaba un poquito afanado en las cosas del mundo. Él tenía planes terrenales. Y yo hablaba con él y le decía, ¿sabes qué? Debes de esforzarte. Él se animaba, pero en un momento se llegaba a apagar. Era por la atmósfera que él se rodeaba. Amén. Decía el profeta de Dios que cuando uno crea una atmósfera, la atmósfera a veces siempre trae sanidad. Entonces usted debe crear esa atmósfera, que las personas tengan ganas de platicar con usted. Que ellos digan, oh, ese hombre me puede dar un buen consejo. Quizá no va a creer lo que creemos, ¿verdad? Pero puede sacarle algo bueno. Y entonces uno tiene que aprovechar esa ocasión. Entonces uno tiene que ver esas pequeñas cosas que uno va pasando por la vida. Uno tiene que sacarles algún provecho. Quizá en el momento uno mira la situación, está difícil. Y ahorita uno la cuenta, ya no duele mucho, pero hubo un tiempo en el que uno no podía ni mencionar el nombre de mi hermano porque me partía el corazón. Y entonces uno tiene que valorar las cosas que Dios nos da. La vida es un regalo hermoso. Hay que saberlo vivir, aprovecharlo. Todo lo que Dios nos da. Dice la Biblia, creo en un salmo, dice, subiendo lo alto, dio dones a los hombres y aún a los rebeldes. Dios, o sea, es un Dios tan misericordioso, tan bondadoso, tan lleno de gracia, que aún a los rebeldes les dio regalos. Y dice, y para habitar en medio de ellos. Entonces, estos regalos le cayeron a ellos. Lo malo de estas personas rebeldes, que no le dieron ese valor a ese regalo que Dios les había dado. Dios les dio el regalo y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, como rebeldes, porque no valoramos el regalo que Dios nos está dando. Amén. Entonces, debemos de darle ese valor. Debemos de ver la situación, no verlo como monetariamente, el hermano vale tanto, no, sino lo que está en el interior. El cuerpo se va desgastando, el cuerpo se va acabando, la vida se está yendo terrenalmente. Pero lo que nos está llenando de esa fuente, eso es el regalo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único hijo. Amén. Que nos dio a nuestro hermano Elí en este caso. Amén. Es por eso que uno conoce estas cosas. Soy honesto, yo no hubiera conocido esto si el hermano no me lo hubiera dado. Quizá alguien en el mundo no hubiera conocido el evangelio si otra persona no se lo hubiera dado. Esa persona era el regalo de Dios para esa época. Entonces siempre Dios provee ese regalo para una persona. Pero tenemos que darle ese valor, tenemos que valorarlo, hacer conciencia. Muchas veces nos envolvemos en la atmósfera de la iglesia, pero al salir de la iglesia ya se nos olvida lo que estábamos viviendo aquí tan bonito. Somos como estas personas, estas plantas. Bueno, yo imagino que por aquí ha de haber, le llamamos rodamundos. Son unas plantas como, a lo mejor son la zarza, que nomás pasaba con el aire, se lo llevaba y prendía a veces con el fuego, se apagaba, ardía mucho en un ratito y en otro momento se apagaba. Entonces, muchas veces así somos los que profesamos cristiandad. Venimos a este lugarcito donde se siente esa presencia divina y que el amor y los cantos y el gozo y todo eso, y nos gusta, pero al salir de aquí se nos olvida ese gozo, se nos olvida ese momento tan hermoso que pasamos ahí, se nos olvida eso y nosotros deberíamos estar más hambrientos de las cosas de Dios. Son cosas que permanecen para siempre. Amén. Entonces voy a leer los extractos porque luego me enredo en esto y no quiero que me lleguen los nervios. Amén. No estén serios. Vamos a compartir aquí algunas cosas. Fíjense, dice el profeta. Bueno, yo lo saqué del mensaje. Fe es la sustancia. Entonces, quiero leerlo rápidamente. Deme un momentito, amén. Solamente aquí no lo he perdido, solo que como no traía no traje el mensaje, no traje así, lo estoy sacando del teléfono. Pero ahorita se los doy. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. Eso es bueno. Amén.
dice en el fe es la sustancia, párrafo 184. A ver rápidamente. Ay, ya lo perdí. Ahora me salió el absoluto. Lo perdí. Tengo también algunos extractos de esa. Sí, gloria a Dios, amén. No se me desesperen. 184. Deja ver si me tomé una foto por aquí. Oh, sí, aquí lo tengo, perdón, le había tomado un screenshot. Ok, 184, dice el profeta de Dios. Dice, ahora, cuando ellos clamaron por un libertador, Dios envió el libertador. Amén. Como todos nosotros. Quizá algunos estábamos, bueno, en lo personal yo le clamé a Dios por la vida que yo llevaba. Tenía el conocimiento de que existía un Dios, tenía la noción de que había un Dios que me amaba. Y yo no amaba también, pero cuando me estaba hundiendo yo dije, bueno, Señor, sácame de aquí, envíame a alguien que me ayude. Amén. Entonces, Dios de una manera u otra, Él lo hace. Amén. Amén. Dice ahora, cuando ellos clamaron por un libertador, Dios envió el libertador. Amén. Dios contestándole a los rebeldes, porque estos eran el pueblo de Israel. Y siempre rebeldes el pueblo de Israel. Dice, ellos clamaron por un libertador y Dios envió al libertador. Ahora vamos a ver cómo tratan a ese libertador. Porque la gente, bueno, somos así, la verdad. Pedimos algo bueno, en Salt Lake, cuando teníamos frío, queríamos calor. Y cuando teníamos calor, queríamos el frío. Y siempre estábamos como que no nos entendemos ni nosotros mismos. Ahora dice, y ellos fallaron en verlo cuando llegó el libertador. Moisés era el don de Dios para Israel. Amén. ¿Qué era Moisés? Un hombre. Él era el don de Dios para Israel. Amén. ¿Lo creen? Amén. Así dice el profeta. ¿Lo creen? Amén. Dice más adelante, Elías el profeta. Ellos fueron el don de Dios. Muchos de ellos levantaron falsos profetas. En los mismos días de Elías se levantaron falsos profetas. Pero Dios testificó de la profecía de Elías. Si es de Dios, Dios testificará de ello. Amén. Y allí estaba Elías. Y él era el don de Dios para Israel. Amén. Ahora Elías era el don de Dios. ¿Qué era Elías? Otro hombre. Amén. Siempre Dios tiene un hombre. Ese es el don de Dios. Amén. Entonces, aún el profeta de Dios cuando habla habla del bautismo, cuando habla acerca de Pedro, Pedro dice, y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén, dice el profeta de Dios, el don del Espíritu Santo es el profeta de la edad. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahora tenemos esto, dice, si es Dios, Dios testificará de ello. Y allí estaba el don, y allí estaba Elías, y él era el don de Dios para Israel. ¿Lo creen ustedes? Amén. Él incluso era el pastor, dice. Imagínense, un profeta es un pastor, ahora lo pone de pastor. Dice, él incluso era el pastor de acá, del rey, imagínense. El hermano Luis siendo el pastor ¿cómo se llama el gobernador de aquí? De Vegas. Bueno, como se llama. Siendo el pastor de ese hombre. Él incluso era el pastor de ese gobernante de ahí. Y dice, y él era el pastor de Jezabel, también de Jezabel. Ella no quiso admitir que él era su pastor. Muchas personas no lo admiten. Pero él fue el hombre que le dijo a ella, a dónde estaba viviendo. Eso es correcto. Él era su pastor. Ella lo odiaba. Amén.
odiaba a Elías. A pesar de que Acab por ahí le mandó a algunos de sus criados a buscarlo, decirle, mira, ve y búscame a Elías, porque, híjoles, la lluvia está todo seco. Ve y dile que ore. Ve y dile que ore y que mande la lluvia. Y allá va uno y le dice, hey, te mandó mi rey, bien, como decimos nosotros los mexicanos, barbero, bien convenenciero. Le manda regalitos ahí, los regalos a un siervo de Dios. Entonces los regalos, los dones de los hombres no compran a los hombres de Dios. Muchas personas dejan llevar por esas de que, no, pues aquí te vas a dar regalías. Pero no, los hombres de Dios no se venden así de fácil. Entonces, si quieren regalar algo, háganlo con amor. Háganlo no por conveniencia, porque es que el pastor me va a dar esto si le doy esto. No. Y si lo va a hacer, hágalo con amor. Pero si no lo haga, porque de todos modos no tiene ningún beneficio. Amén. Dice, pero él fue, ya me perdí, perdón. Bueno, ella lo odiaba. Pero sin embargo, él era el don provisto por Dios para ella allí, para declararle sus pecados. Ese hombre tenía que declararle los pecados a esa Jezabel. Y lo hizo. Y la mujer no le gustó. Pues que a nadie nos gusta eso, la verdad. A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades o nuestras cositas escondidas. Nos duele. En lo personal a mí me duele que me digan, pero es la verdad y hay que aceptarla y hay que corregirnos. Amén, gloria a Dios. Entonces dice, ella lo odiaba, pero sin embargo él era el don provisto por Dios para ella allí, para declararle sus pecados, y ella falló en verlo. ¿Saben ustedes de qué estoy hablando?, pregunta el profeta. ¿Saben ustedes de qué estoy hablando? Bueno, aquí no sé esto si lo pueda meter, pero pienso que él se estaba posicionando en ese lugar ahí, de que él era el hombre él era el pastor para ellos ahí, y ellos fallaron en verlo, fallaron en ver quién era el hermano Branham ahí. Luego vino Jesús, escuchen, dice, y Jesús fue el don de Dios para Israel, para el mundo. ¿Es correcto eso? Jesús fue el don de Dios. Y luego cita esta cita bíblica, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo. Amén. Entonces Jesús era el regalo para nosotros. Amén. Dios siempre manda un regalo para sus hijos. Y como lo veíamos, aún para los rebeldes. Amén. Gloria al Señor. Entonces, entonces ahí, ese fue el párrafo 187. Amén. Entonces, el mensaje fue la sustancia. Vamos bien en tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, vamos bien, ¿no? Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo. Ahora, tenía aquí algunos extractos. Este es otro extracto acerca de lo que hablaba el hermano en la mañana. El hermano hablaba acerca del poder. A lo mejor muchos lo entendieron que el poder, pues, que está en el hermano Branham, ¿verdad? Y es correcto, porque él está el poder está en él. Pero ese poder también está en los que han creído en él. Entonces, ustedes o nosotros estamos recibiendo el poder del que estaba predicando aquí. ¿Amén? Muchas veces algunos tienen el pensamiento de que la resurrección viene por medio viene por el profeta de Dios. Entonces, viene por el profeta de Dios, pero a mí no se me va a aparecer el profeta de Dios, porque no me conoció. Pero alguien que sí me conoció va a venir y me va a decir, hermano, si me toca ser transformado, va a decir, hermano, vamos a hacer la gloria. Amén. Ese es el poder de Dios. Amén. Dice el profeta de Dios, aquí está hablando del poder de Dios en un hombre. Dice, sin duda, cuando él se volteó, él vio una visión. Está hablando de la tsunamita y Eliseo. Dice, ese niñito corría jugando. Creo que sabemos esa historia, ¿verdad? De cuando el niñito se murió.
y él se lo había dado. Dice, saltando la cuerda, alguna cosa u otra como esa, jugando. Él se tendió sobre el niño, él puso su nariz sobre su nariz, sus labios sobre sus labios, y el poder de Dios levantó al niño a vida. Amén. ¿Qué fue el que levantó el poder al niño? El poder de Dios. ¿En quién estaba ese poder? En el hombre. Amén. Gloria al Señor. Es por eso que decía el hermano ahí afuera, el tercer jalón está haciendo algo entre nosotros. Amén. Ese es el tercer jalón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice, ¿qué fue? El absoluto de la mujer. ¿Cuál era el absoluto de la mujer? Uno tiene que tener eso en mente también. ¿Cuál es su absoluto? El de usted. Muchas personas pueden decir, bueno, mi absoluto es la palabra. Pero cuando lo traemos a la palabra, resulta que no es la palabra. Es su propio pensamiento. Ese es su absoluto. Pero su absoluto debe ser la palabra. Entonces dice el profeta aquí. ¿Qué fue? El absoluto de la mujer era un profeta. Eso era el absoluto de la mujer. Un hombre. Un hombre el cual era un profeta. Anteriormente lo habíamos visto que a un profeta era un pastor también. Era el pastor de Jezabel. Amén. Entonces dice aquí, ¿qué fue? El absoluto de la mujer era un profeta. Y el absoluto del profeta era Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces tenemos, creo hay una escritura que dice que la cabeza de la mujer es el varón. Y la cabeza del varón es Cristo, y y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Entonces aquí tenemos que nosotros tenemos un absoluto, es el pastor. Lo que el pastor diga, él es nuestra cabeza, nuestro esposo. El esposo de él es el profeta. El profeta, ¿quién es el esposo del profeta? Es el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿qué fue? El absoluto de la mujer era un profeta. El absoluto del profeta era Dios. Y juntos con la palabra, yo soy la resurrección y la vida. Amén. El poder de Dios, aquel creador. Ella levantó nuevamente al niño, seguro, la razón por la que todo hombre, aquí habla algo acerca de esto, creo lo mezclé, pero también lo iba a tocar, que nosotros siempre necesitamos del regalo de Dios. Porque sabemos que el regalo de Dios es un hombre. Es un hombre. Ese hombre nos va a traer la luz. ¿Por qué? Porque Dios lo ha enviado a hacer este trabajo. Hablaba el hermano acerca de un bautista. Estamos allá afuera y nos contaba lo de acerca de un hombre bautista allá en los años anteriores. Cuando él tuvo un sueño, decía. Y este sueño fue el enviado, creo el Señor lo estaba mandando al África. Y él tenía que ir a predicar al África. Y él tenía 2 niñas y su esposa. Entonces le dijo se juntó con todo ahí la organización de los bautistas y le dijo, bueno, yo me voy al África porque el Señor me mandó al África. Y ellos le empezaron a decir, ¿cómo te vas a ir al África? Allá hay pestes, allá hay hambres. ¿Qué te vas a ir a hacer allá? Allá está muy mal, no hay medicina, no hay cosas como eso. Pero la convicción de él es que tenía que ir al África porque Dios lo había mandado. Entonces él fue al África, perdió a su niña, perdió a su esposa, pero él siguió convencido de que era la visión del Señor. Entonces ese hombre tenía que aquí me perdí. Amén, gloria al Señor. Dice que ese hombre entonces tenía que era como un representante en aquel lugar. Él era el que Dios había comisionado para que fuera a esa África. Él había establecido ahí, a lo que los bautistas hacían en escuelas y todo eso. Entonces, esta persona era el que estaba representando aquel lugar. Y nosotros muchas veces, dice el profeta, necesitamos un representante. Entonces, voy a leerles esto, pero creo no le tomé, no le tomé screenshot, pero es en el párrafo 90. Permítame poquito, por favor. Solamente lo voy a buscar. Estoy aprendiendo a usar una
una nueva aplicación del mensaje y se me dificulta un poquito, pero ahorita lo buscamos. El absoluto, ahí lo estaba leyendo. El absoluto, a ver si es este. El extracto, no, este no tiene número de extractos. Es que hay como 3 que predicó el profeta. Es lo que dice, ¿no? Habla acerca de cuando no hay un representante de Dios. Es que Dios siempre tiene un representante en la tierra, amén. Entonces uno tiene que conocer o identificar a ese representante que Dios ha puesto en la tierra. Amén. Entonces, pero creo no lo noté. No lo noté esto. Se me fue, no le saqué el screenshot. Pero bueno, lo que el extracto decía en esta, yo nomás anoté un poquito aquí, dice, cuando no hay un representante de Dios, cada quien hace como quiere. Entonces, Dios siempre tiene que tener ese regalo que Dios nos da, ese es el representante de Dios. Y entonces nosotros debemos de sujetarnos a lo que ese representante de Dios está diciendo. Un representante es como la embajada, por así decirlo, de alguna nación en un país. Es lo que esa embajada diga, es estar representando a un gobierno entero de otra nación. Entonces, si usted quiere entrar a esa nación, usted tiene que venir a ese representante para que usted pueda entrar a ese lugar. Amén. Entonces, bien, creo que con ese extracto yo tenía algo más que iba a decir, pero no lo tomé y les pido disculpas. Pensé que lo había hecho. Bueno, creo por el momento va a ser todo. Vamos a estar de pie. No ha sido mucho, pero fue algo que creo me sentí en el corazón dirigido a llevar y hacer ese pequeño énfasis en que Dios ha enviado un regalo. Dios envió, el hermano Lee me decía muchas veces a mí, tienes que creer esta escritura, Dios envió a Refugio a Salt Lake City, para que todo aquel que crea en Refugio no se pierda, tenga vida eterna. Y yo le decía, híjole, eso suena difícil de creer, pero es cierto, tenemos que creer que somos esos representantes de Dios en la tierra, somos los embajadores de Dios en la tierra. Amén, gloria al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Creo fueron por 35 minutos, tampoco para que no se me canse. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, un poco caluroso, pero Dios lleno de bendiciones en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, porque, Señor, nos permitiste leer unas porciones en tu palabra, Señor, esas porciones que nos dan ánimo para seguir adelante, Señor, para vernos el uno al otro, Padre, como lo que verdaderamente somos, Señor, y te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de compartir este pequeño pensamiento, Señor, y confiamos que sea de bendición para los corazones que lo han escuchado. Gracias, Dios, te pedimos bendigas a nuestro hermano Lee. Señor, le agradecemos de antemano por esta oportunidad que nos da, Señor. Gracias, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén.